¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio organizado por la Fundación Heinrich Böll sobre la función de las Fuerzas Armadas y la fragilidad democrática de Centroamérica. La idea es analizar esta mañana, hacer una lectura sobre la realidad política actual que tienen las fuerzas militares en cada país, en un contexto muy complicado, en un contexto de creciente autoritarismo y violencia social. Pero antes de iniciar con este conversatorio, vamos a leer una importante información sobre la protección de datos. Y es que los requisitos técnicos para poder participar en este evento de conversatorio son una computadora, tableta o teléfono inteligente con altavoz. El evento en línea se llevará a cabo utilizando el software Zoom, que proporcionará un enlace para poder participar. Y el evento va a ser transmitido por Facebook Live y quedará grabado en nuestro canal institucional de YouTube. Al utilizar Zoom, por primera vez esto hay que tenerlo en cuenta, un enlace de acceso iniciará la descarga del software cliente Zoom-medio launcher.exe. Este software debe ejecutarse o instalarse, lo recomendable es en su computadora. Si prefiere pues no descargarlo, puede hacer usted clic en el enlace, unirse a través del navegador. Es importante destacar que esta opción solo está disponible para Google Chrome y Microsoft Edge. Al aceptar estas condiciones y después de registrarse para un evento, se aplica nuestra política de privacidad. La Fundación Heinrich Böll no es responsable del software Zoom y compartiremos además la política de privacidad de Zoom. Es importante destacar este punto porque en el espacio de comentarios de la transmisión se dejará el link para que puedan leer tanto la política completa de la Fundación en inglés como la declaración de privacidad. Bien, ahora sí iniciamos con este conversatorio importante. También es clave destacar que el libro, La función política de los militares en Centroamérica, ya está disponible en el sitio web sb.boel.org para que usted lo pueda descargar y pueda pues leer en detalle los elementos importantes que contiene este libro. A ver, antes de iniciar con el conversatorio, es importante también tener en cuenta algunas preguntas clave para poder iniciar con este análisis. Una es cómo se define el papel que tienen las fuerzas militares en la región, cuáles son las similitudes y diferencias que tienen los países con sus particularidades, por supuesto, sobre el rol que tienen las Fuerzas Armadas. ¿Qué factores han incidido para la participación de las Fuerzas Armadas en un rol político en la región y qué papel han venido jugando países como Estados Unidos en la militarización de Centroamérica? Todo esto y más lo vamos a analizar esta mañana, pero antes vamos a escuchar las palabras de bienvenida de Ingrid Baer, directora regional de la Fundación Heinrich Böll, Oficina de San Salvador para Centroamérica. Adelante. Bueno, gracias, Wendy. En el año del bicentenario de la independencia centroamericana de España, la región pasa por una fase preocupante en la historia de sus jóvenes democracias. Muchos de los avances de la época post-conflicto están crecientemente amenazadas por el populismo, el autoritarismo
y la cooptación de bienes y servicios públicos por élites políticas y económicas depredadoras y corruptas. El impacto nefasto de la pandemia global del coronavirus resaltó aún más el fracaso de las instituciones democráticas cooptadas para resolver los problemas centrales de la población, superar la grave desigualdad estructural en materias de ingreso y acceso a bienes públicos y comunes y la violencia en todas sus expresiones que esto genera. A la vez, con el pretexto de combatir la pandemia, se limitaron derechos humanos y políticos básicos y se remilitarizó aún más la política con la asignación de tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Dentro de la preocupante coyuntura política actual, la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll presenta este ensayo de aliento histórico largo sobre el rol de las Fuerzas Armadas en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua en la construcción y la transformación de los estados-nación para contribuir al debate sobre el difícil rumbo de las frágiles democracias en la región y sus fallas. Los textos escritos por los historiadores Otto Argueta y Knut Walter incluyen también algunas reminiscencias al caso excepcional de Costa Rica, donde después de la Guerra Civil de 1948, la Junta Fundadora de la Segunda República decide abolir al ejército costarricense. Si bien las Fuerzas Armadas de la región han sido preparados para sus tareas constitucionales de proteger la soberanía del Estado y territorio, a la vez han sido parte activa de las luchas sociales y políticas lideradas por entidades civiles y élites militares o económicas, muchas veces fuera de control de las instituciones democráticamente electas y la ciudadanía. Desde la consolidación de los modelos post, o más bien neocoloniales de la República Bananera y el duro nacimiento del capitalismo transnacional basado en la sobreexplotación de bienes naturales por monocultivos, los militares no se han restringido a sus roles constitucionales de defensa nacional, sino han sido al servicio de élites políticas y económicas muchas veces corruptas. El crecimiento exponencial de la violencia en todas sus formas, liderada por fenómenos complejos como las pandillas, el narcotráfico, ha exacerbado la idea ilusoria y cortoplacista de muchos gobiernos para proponer a las Fuerzas Armadas como solución al problema de seguridad, aunque todas las estadísticas muestran claramente el fracaso de la mano dura. Frente al avance del autoritarismo de la región y la restricción de derechos ciudadanos, en el contexto y bajo el pretexto de la pandemia, urge un debate sobre la creciente militarización de políticas de seguridad y la complicidad de fuerzas militares con narcotraficantes y políticos corruptos, socavando el Estado de Derecho y los principios de separación de poderes. Con un agradecimiento profundo para la cooperación de los compañeros de la Alianza por la Paz y los autores Otto Argueta y Knut Walter por su firme compromiso para la construcción de este importante ensayo regional, yo paso la palabra a la periodista Wendy Monterrosa, quien moderará este debate. Perdón. Muchas gracias, Ingrid. Estamos de regreso para iniciar ya con este conversatorio, importantes elementos que se han compartido en la introducción, en las palabras de bienvenida de Ingrid Behr, y vamos a iniciar ya con el conversatorio. Tenemos 4 invitados especiales y voy a mencionar, por ejemplo, a Leticia Salomón. Ella es socióloga y economista hondureña. Además, es investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras en temas de defensa, seguridad y gobernabilidad, directora de investigación científica y posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Además, es integrante del comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Leticia, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Me encanta estar aquí con ustedes. Muchas gracias. También damos la bienvenida esta mañana a Elvira Cuadra. Ella es investigadora nicaragüense, asociada del Centro de Investigación de la Comunicación 5 y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas en Nicaragua. Actualmente es exiliada. Tiene experiencia en investigaciones académicas en temas que están vinculados con la democracia, gobernabilidad, la seguridad, el análisis de conflictos, movimientos sociales, juventud y cultura política. Buenos días, Elvira, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. También vamos a conversar esta mañana con Knut Walter, historiador. Él ha sido docente en universidades de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos. Es autor de varios estudios monográficos de historia centroamericana moderna, especialmente de El Salvador y Nicaragua, y además ha sido coordinador de la elaboración de textos de historia salvadoreña y centroamericana. Knut, buen día, bienvenido. Ahí estoy, vaya. No, el video no me dejan comenzarlo. Pero bueno, mucho gusto. A ver si ahorita le solventamos esos problemas técnicos, Knut, y damos la bienvenida también a Otto Argueta. Él es historiador y doctor en ciencia política por la Universidad de Hamburgo, Alemania, coordinador regional de Alianza para la Paz. Sus investigaciones se han concentrado en temas de criminalidad y violencia, con especial énfasis en las pandillas, crimen organizado, narcotráfico y policía, así como sistemas políticos y procesos de formación. Buenos días, Otto, bienvenido. Hola, muy buenos días. Un gran gusto. Perfecto, damos inicio entonces a este conversatorio sobre este tema importante, la participación y el rol que tienen las fuerzas militares en Centroamérica. Me gustaría comenzar con Elvira, para conocer un poco más la situación en detalle de Nicaragua. Elvira, ¿cómo es que el presidente Daniel Ortega se ha ganado la lealtad del ejército de Nicaragua? Hay que remontarnos hasta 2007, cuando pues inicia su segundo periodo en el poder, que lo mantiene hasta el día de hoy. Bien, muchas gracias nuevamente. Esa es una pregunta crítica en el caso de Nicaragua para comprender realmente cuál es el papel que tiene la institución militar en este momento, particularmente en la crisis sociopolítica que vive el país. Vale la pena hacer un breve recorrido, digamos, con una perspectiva, digamos, de mediano plazo, retrospectiva, ¿verdad? En 1990, que se abrió la transición en Nicaragua, el ejército tuvo un momento crítico de definición los primeros años de la transición, pero luego adelantó un proceso de profesionalización y modernización con bastante autonomía institucional. Y esto hay que decirlo porque es el hilo rojo que mueve la actuación del ejército desde entonces hasta esta fecha. Eso quiere decir que logró un entendimiento con los gobiernos de esa época para que ese proceso de profesionalización y modernización fuera conducido desde la visión, desde la institución militar y no desde la conducción civil de las autoridades civiles. Eso les permitió avanzar, lograron un gran reconocimiento dentro del país, dentro de la ciudadanía y también fuera del país en relación a diferentes cambios que estuvo haciendo la institución en términos organizativos, pero sobre todo en cuanto a su posicionamiento político, ¿verdad? Entonces, ese es un antecedente importante. Otro elemento importante es que desde 1990, cuando surgieron los conflictos por la transición política en la transición, el ejército se negó a participar en las acciones de orden público para restablecer
digamos, la seguridad y la tranquilidad en el país. Dijo que eso era un asunto de la policía y que eso lo tenía que resolver la policía. Efectivamente, no participaron más que en algunos acontecimientos muy específicos. Sí participaron y lo han hecho desde entonces hasta el día de hoy en otras tareas de orden interior, sobre todo en planes de seguridad en el campo. Eso se ha mantenido como una actividad o como una tarea sistemática del ejército. En 2007, entonces, tenemos una institución militar que estaba bastante bien posicionada frente a la ciudadanía, con un alto nivel de confianza, tenía un proceso de profesionalización y modernización bastante adelantado, y bueno, gozaba pues de legitimidad en general. El Ministerio de Defensa existía, pero era un ministerio todavía bastante débil. El cambio comienza precisamente el día de la toma de posesión de Daniel Ortega como presidente, cuando en ese mismo acto de toma de posesión, tanto al ejército como a la policía les recuerda sus orígenes revolucionarios de la época sandinista en 1979 y les reclama lealtad. Junto con eso envía una iniciativa de reforma a la ley de ordenamiento del aparato gubernamental, donde entre otras cosas intentaba disminuir las funciones del Ministerio de Defensa y darle más protagonismo y más autonomía al ejército. En 2007 eso no pasó mucho, ¿verdad? No fue muy aceptado por el balance de fuerzas que había en el aparato legislativo y porque el ejército y la policía todavía veían con reservas todo eso. Pero a partir de entonces y hasta aproximadamente el 2010 se desarrolló un proceso muy intenso de cooptación de la institución por parte de Daniel Ortega y su grupo. La cooptación funcionó no tanto en términos políticos, sino más bien en el ámbito económico. El ejército ya desde antes era un actor económico, tiene empresas, participa en negocios, etcétera, y entonces se utilizó una buena parte de los fondos de la cooperación venezolana recibidos por Nicaragua a partir de ese año para apuntalar una serie de negocios en los que participaban los militares como aliados económicos del grupo también económico Ortega Murillo. Ese vínculo, esa alianza económica en la que también participaba el gran capital en Nicaragua, se reforzó a partir de 2010 cuando comenzaron a modificar el marco jurídico normativo de todo el sector de la defensa en Nicaragua, con una serie de leyes que tuvieron como punto culminante la reforma a la Constitución en el año 2014 y la reforma del Código Militar, donde se establece una subordinación directa del ejército a la figura del presidente y donde se elimina prácticamente todo el sistema de supervisión y de control civil sobre la institución militar, incluido el papel del Ministerio de Defensa, que quedó reducido al de una secretaría técnica. Eso es, en síntesis, el proceso de, digamos, de construcción de lealtad y de subordinación del ejército a la figura de Daniel Ortega. Gracias. Perfecto. Vamos a ir también a Honduras. Leticia, con el golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya en 2009, en este país centroamericano, digamos que se puso fin a décadas sin intervenciones militares en Honduras. ¿Cuál es el papel que han venido jugando los militares en el movimiento golpista y también en la configuración
actual del gobierno hondureño? Muchas gracias, Wendy. La verdad que se dice muy bien que el golpe de Estado del 2009 puso fin a casi 3 décadas de gobiernos civiles sin interrupción de militares. Yo creo que este es un punto muy importante porque veníamos de casi 17 años de control directo de los militares del Estado de Honduras hasta la transición a la democracia en 1980. Dentro de esta historia, el papel de las Fuerzas Armadas sigue siendo un papel central en la represión ideológica asociada con la crisis centroamericana. Es decir, la democracia que iniciaba en 1980 se mantuvo muy frágil como en una burbuja, mientras en el resto del país y de la región las Fuerzas Armadas adquirían un protagonismo directo en la solución de la crisis centroamericana. Esto significa entonces que se va produciendo un proceso lento pero creciente de participación de los militares en otras tareas como las tareas de seguridad. Aquí es importante señalar que durante muchísimo tiempo la fuerza policial constituyó la cuarta fuerza de las Fuerzas Armadas hasta 1998. Esto significa entonces que además de la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y el Ejército, la policía formaba parte de la estructura de los militares. Y podemos decir entonces que se producía en ese momento una militarización institucional que poco a poco va dejando de serlo y convirtiéndose en una militarización funcional de la policía. Este es un tema clave para señalarlo cuando las Fuerzas Armadas comienzan a ampliar sus papeles y su participación. Pero es indudable que se va produciendo con el paso de los distintos gobiernos civiles una pérdida del protagonismo de las Fuerzas Armadas, una pérdida de su legitimidad y de su centralidad dentro del sistema político. De esa manera se eliminó el servicio militar obligatorio, con lo cual se da un golpe muy fuerte a una institucionalidad que mantenía un control férreo sobre ese tema. Se elimina el fuero militar, se sustrae la policía del ámbito militar y pasa al civil, y se aumenta el control civil sobre varias instituciones clave que los militares tenían controlado, como era migración, sistema de comunicaciones, Instituto Geográfico Nacional, que por cuestiones de seguridad se las habían autoadjudicado como temas sensibles y muy clave en el ámbito de la militarización. En este contexto es que se produce ese golpe de Estado de 2009, pero de plano podemos decir que ese golpe no fue impulsado ni conducido por militares. Este es un punto que lo hace totalmente diferente a los anteriores golpes de Estado que caracterizaron la vida política del país, en donde los militares producían el golpe y además pasaban a conducir directamente el Estado. En el caso de 2009 no fue el caso. Este golpe fue producto de una articulación de intereses políticos y empresarios, una unión de dos poderes del Estado, como el poder legislativo y el poder judicial, propiciando un golpe de Estado contra el poder ejecutivo. En este sentido, el papel de los militares en el golpe del 2009 fue activo, pero subordinado. Fue represivo, pero subordinado. Es decir, jugaron su papel importante en tanto tienen el control de las armas en el país, pero no fueron los que determinaron la ejecución del golpe de Estado. Este elemento permite entender cómo después del mismo, sobre todo en ese gobierno de transición que se realizó antes de las siguientes elecciones, los militares no aparecieron con funciones adicionales a la suya, sino ejecutando simplemente el papel represivo al que estaban acostumbrados a hacer. En este sentido, podemos ver que de entonces para acá se va produciendo una especie de recuperación de privilegios
de las Fuerzas Armadas, tanto a nivel institucional e individual. Yo creo que este es otro tema muy importante de destacarlo, porque con todo ese proceso de restitución del control civil sobre las Fuerzas Armadas fue un proceso bastante fuerte que prácticamente los devolvió a los cuarteles. Pero el golpe de Estado para acá, ellos demandaron una especie de beneficios a cambio del apoyo institucional al nuevo régimen, y definitivamente ellos pasaron a desarrollar mucho control sobre 3 aspectos básicos. Uno de ellos sobre las tareas de seguridad. Decía yo antes que ahora se producía una militarización de las funciones y no tanto de la institución. La policía seguía siendo independiente, pero se crea una policía militar que viene a acaparar el grueso de la función de seguridad. Los policías subordinados a los militares en las funciones de seguridad y mantenimiento del orden público. El segundo elemento es que pasan a convertirse de manera creciente hasta ahora en brazo armado de un proyecto político que se inicia desde 2010, cuando el actual presidente ejercía la presidencia del control del Poder Legislativo, y posteriormente en los 2 años consecutivos de gobierno, el último de ellos inconstitucional, aparecen entonces las Fuerzas Armadas garantizando la permanencia de este nuevo gobierno. Y finalmente podemos decir que combinado con lo anterior, se produce entonces una situación de Fuerzas Armadas como institución al servicio de un gobernante fuertemente señalado por actos de corrupción y narcotráfico. Lo que antes parecía impensable, cuando las Fuerzas Armadas argumentaron derrocar a un presidente porque había violado el Estado de Derecho, porque quería reelegirse según sus propias consideraciones, de repente aparecen en una defensa vergonzosa y pública del actual gobernante, a pesar de todos los señalamientos y denuncias por corrupción y narcotráfico. A través de eso podemos decir que la situación de Honduras es sumamente compleja, porque aunque los militares no aparecen conduciendo el Estado, sí aparecen jugando su papel represivo al servicio y subordinado de un proyecto político concreto. Solamente. A ver, interesantes elementos que nos ha compartido también Leticia. Y si nos situamos un poco también en El Salvador, Nut, el militarismo en El Salvador, después de la firma de los acuerdos de paz, siempre ha tenido, pues, o ha estado presente, ha tenido una participación importante con gobiernos de derecha, como gobiernos también de izquierda, pero en este gobierno, en esta gestión actual, la participación militar está alcanzando cotas más bien pueden verse como peligrosas, al punto de relegar a la propia Policía Nacional Civil. ¿Qué factores podrían explicar o a qué se puede atribuir, a su juicio, esta decisión de darle mayor participación o protagonismo a las fuerzas militares en detrimento de la Policía Nacional Civil para combatir la violencia, aun cuando éstas contravienen también lo que dice la Constitución de la República de El Salvador? Sí, bueno, creo que se parte de una apreciación militar del problema de la violencia. Esa es una primera consideración que nos permite, creo, comenzar el análisis. Es decir, se entiende que las pandillas controlan y ocupan territorio. Es un problema de control territorial, y dentro de estos territorios y desde estos territorios, las pandillas realizan sus acciones delictivas. Por lo tanto, siguiendo en esa lógica, es necesario realizar incursiones en dichos territorios, ocuparlos de manera más o menos permanente y así impedir que las pandillas puedan seguir operando. Es decir, es el equivalente militar de capturar y controlar las bases de operaciones de un ejército enemigo. Este es un enfoque novedoso, por cierto, se ha discutido, pero ahora que está, digamos, pensándose llevar a la práctica, es un enfoque novedoso porque parece requerir una presencia de fuerzas de seguridad
de manera casi permanente en las áreas, entre comillas, ocupadas. Se esperaría que ante semejante presencia de fuerzas, las pandillas ya no puedan seguir operando y tendrán que disolverse o trasladarse a otros lugares, ¿no? Esto es prematuro, digo, es prematuro hacerse una idea de qué puede pasar, porque no ha pasado nada todavía. Pero, y como en toda operación militar, pues los detalles se mantienen en reserva y solamente se conocerán los resultados una vez terminadas o iniciadas las operaciones. Estas propuestas de militarización o de control militar de las pandillas específicamente, se dan en momentos en que la tasa de homicidios ha estado bajando. Y nos hace pensar entonces que las acciones de los pandilleros ya no están vinculados con la violencia homicida, sino que más bien con los delitos de extorsión, de narcomenudeo. Pero estas extorsiones y estas acciones de narcomenudeo ocurren en todos lados y parece imposible que se controlen por medio de operaciones de ocupación de territorios, ¿no? Son dos caras de un problema bastante complejo. Estos ya son problemas, los problemas del narcomenudeo, el problema de las extorsiones son problemas propios de una criminalidad que tradicionalmente ha sido pues abordada por las policías. Ahora bien, la lucha contra el narcotráfico, que está tomando mucho auge ahora, es otra cosa, ¿no? Los cárteles de la droga son organizaciones que poseen armamento y tecnología de tal magnitud y tal sofisticación que se requiere de otros medios para controlarlos, incluyendo, por supuesto, la fuerza militar, ¿no? Lo cierto es que la fuerza naval en El Salvador concretamente ha estado asumiendo más acciones en el mar para interceptar las narcolanchas o los narcosubmarinos. Y bueno, esa es una actividad que los mantendrá muy ocupados por algún tiempo. Pero en el resto de las áreas de la seguridad pública, sí me parece que hace falta todavía debatir ampliamente qué es lo que se propone con un incremento de las acciones militares en el campo de la delincuencia y también, bueno, cuál será el papel que le va a quedar entonces a la Policía Nacional Civil, que fue la organización preeminente que se estableció después de los acuerdos de paz para lo que es la seguridad pública. Perfecto, más adelante vamos a detenernos en algunos detalles que nos ha compartido Nut, pero hay que revisar también lo que ha sucedido y lo que viene pasando en Guatemala. En este país hay que remontarse hasta 1998, cuando un grupo de militares y civiles intentaron un golpe de Estado al entonces presidente de ese país, Vinicio Cerezo, el primer presidente civil de la era democrática. Si bien es cierto que los militares no han vuelto a intentar la toma del poder por la fuerza, también es cierto y hay evidencias que nunca han salido de las esferas cercanas al poder civil, siempre han estado hasta ahí, hasta el día de hoy, por ejemplo. Otto, ¿por qué cree usted que sigue habiendo esta interdependencia entre grupos de poder en Guatemala a pesar de estar en un contexto o en un escenario de paz? Muchas gracias, Wendy. En efecto, el periodo del 86 al 90, el primer gobierno civil de Vinicio Cerezo fue un momento en el que hubo la mayor cantidad de intentos de golpe de Estado que no se llevaron a su fin. Y esto pues refleja un momento de transición en el cual al interno de las mismas Fuerzas Armadas había diferentes luchas por apoyar o no el proceso de paz y de transición a la democracia. Fue una lucha interna y muy ardua adentro del ejército y de hecho promovida por los mismos militares en un proceso de reforma sumamente grande que empezó años atrás, desde los años 80, para lograr al final esta transición a la democracia dentro del marco de aún el conflicto armado. Es decir, en Guatemala se transitó a la democracia aún con enfrentamiento armado.
Pero fuera de ese momento, luego hubo otro momento, justamente en el gobierno de Serrano Elías, en donde hubo otra vez un intento que tampoco llegó a consumarse por parte al menos de los militares. Es decir, todavía fueron 10 años de largas luchas internas para lograr finalmente hacer que prevaleciera la parte institucional que apoyaba la transición a la democracia y se evitaran pues estos intentos de golpe de Estado o de quiebres institucionales. La pregunta sobre la interdependencia tiene que analizarse en perspectiva, que es justamente lo que tratamos de hacer con Walter en este pequeño estudio, para entender que lo que nosotros estamos viviendo, al menos en el caso de Guatemala ahora con este periodo de paz, es una pequeña excepción en la larga historia del peso político que han tenido los militares y las Fuerzas Armadas como institución, el ejército como institución a lo largo de la historia política del país. La pregunta es por qué la paz iba a lograr interrumpir el peso político que tenían los militares. Definitivamente esa era la intención. La intención fue desde el principio que la paz lograra hacer que hubiera una preeminencia del poder civil sobre los militares, un acuerdo específico dedicado a ese tema, e ir reduciendo la presencia de los militares en diferentes ámbitos del país hasta dejarlos limitados a sus funciones estrictas de defensa. Sin embargo, desde el momento que se firmó la paz también hubo un doble proceso, un proceso en el cual se van disminuyendo estas funciones para cumplir muy dedicadamente con lo establecido en los acuerdos de paz. Y otro proceso que sucedía y era el expandir las funciones de los militares con la justificación de la lucha contra el narcotráfico y también de las pandillas, es decir, con la seguridad interna. Un proceso que era obviamente mutuamente excluyente en términos de reforma institucional. Y fue hasta el año 2004, más o menos, cuando se llegó al punto más grande de llevar al ejército a su mínima expresión. La mayor cantidad de elementos militares expulsados de la institución, recortes presupuestarios y el haber quitado una cantidad de prerrogativas que los militares gozaban a nivel institucional. Pero también fue en ese año cuando fueron los años más violentos del país y cuando se empezó a echar mano a cuerpos que fueron de ejecución extrajudicial. Y aquí viene el otro punto que es muy importante para entender esto, y es en el caso de Guatemala, la función de lo que es los militares retirados. En Guatemala es necesario hacer una distinción muy clara, que por supuesto existe en el resto de países centroamericanos, pero en Guatemala con un especial énfasis a lo largo de su historia, y es que una cosa es los militares en su dimensión institucional formal, los militares en activo, y otra cosa es los militares que se retiran de la institución, pero que continúan teniendo unas cotas muy grandes de poder a través de negocios y también de grupos que están vinculados a economías ilegales, a mafias directamente, y grupos de corrupción y que se constituyen en una piedra fundamental, lo que decimos siempre, una suerte de facilitador, de operador que permite entrar y salir a el Estado, a las economías ilegales y que hace que muchos de estos negocios pues persistan. A lo largo de la historia de Guatemala, los militares han pendulado, y es un poco lo que tratamos de reflejar en los documentos, han pendulado entre la promoción de reformas a la supresión de reformas. Es decir, desde el año 44 al 54, que fue el momento de mayor formalización institucional del ejército en Guatemala. Anteriormente eran militares que no eran de carrera, eran nombrados, eran políticos que tenían el grado militares, pero fue en esa década en donde se modernizó la institución y se le dotó también de una serie de funciones de incidencia política, en la toma de decisiones a nivel estrictamente formal. Ocurrió en ese momento, en un momento de la mayor apertura democrática del país, también se sentaron las bases del rol que los militares tienen o han tenido en la vida política del país. Eso
nos lleva a un punto fundamental, y es que para entender esa función que hoy ocupan los militares hay que entender que nunca lo han hecho solos. Es decir, los militares han respondido a intereses y han tenido esta complementariedad de intereses y de agendas con empresarios, con políticos civiles y también con intereses internacionales. En algunos momentos han sido contrarios, han chocado esos intereses. Y en ese momento los militares han buscado una mayor independencia y han también tratado de frenar incluso impulsos internacionales, como ocurrió durante el 54, en que hubo una división de los militares y algunos de ellos lucharon incluso en contra del ejército contrarrevolucionario apoyado por los Estados Unidos. Por supuesto, perdieron la batalla, pero eso nos lleva a pensar. Los militares nunca han sido una institución monolítica, nunca han sido una institución absolutamente homogénea, sino por el contrario responden a diferentes fuerzas internas. En la actualidad, los militares siguen teniendo un peso muy importante en la vida política del país y por supuesto que lo van a seguir teniendo. Y eso no tanto por un esfuerzo, consideramos, no tanto por un esfuerzo propio institucional, una idea de búsqueda de tomar el poder y controlar, por lo tanto, la política, sino por una demanda de gobiernos civiles, por una demanda de una clase política que encuentra en los militares la mejor muleta para compensar las deficiencias en gobernabilidad y en legitimidad de la política actual en el país. A ver, elementos que son claves para poder reflexionar y entender la evolución que tienen las fuerzas militares que han venido teniendo y la tienen hasta el día de hoy en la región centroamericana. Volviendo un poco a Nicaragua, Elvira, ¿qué responsabilidad se puede atribuir al Estado, por ejemplo, en la represión de las protestas que sucedieron en 2008? Hasta hace unos meses se atribuía esta responsabilidad, digamos, de la muerte de más de 300 personas en estas protestas y detenciones masivas a grupos paramilitares, pero de acuerdo con información del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, se les atribuye una participación directa al ejército. Sí, en efecto. Bueno, en 2018 inició una crisis sociopolítica en Nicaragua, una grave crisis sociopolítica, se mantiene hasta el día de hoy, y el punto de inicio fue un estallido social de grandes dimensiones que se extendió durante todo ese año con marchas multitudinarias y extendidas por todo el país. Ese estallido social fue respondido por el Estado en su conjunto con una política de represión y un estado de excepción de facto que se mantienen hasta el día de hoy sobre la sociedad nicaragüense. Un elemento que es importante tener en cuenta allí es que esa política de represión descansa sobre un sistema de dispositivos de represión y de control ciudadano que no nació en el 2018, sino que fue organizado realmente desde el año 2007 y en el que participan tanto instituciones públicas, las que están vinculadas con la seguridad y la defensa, pero también aparatos paralelos que se han conformado desde esa época. El ejército hace parte de ese sistema de dispositivos de represión y control y entró a funcionar plenamente todo el sistema a partir de 2018. Eso no quiere decir que antes no estuviera funcionando, sino que era su manera de operar, digamos, era diferente. Los actores más visibles de la represión abierta han sido la policía y los grupos paramilitares que se organizaron desde mayo de 2018 con la forma que los conocemos ahora, es decir, grupos de civiles armados. Estos grupos son de composición mixta, están integrados por oficiales retirados del ejército y de la policía, por simpatizantes fanatizados del gobierno. Es decir, cuando digo fanatizados me refiero a que son gente
tan vinculada con el gobierno, que están dispuestos a utilizar armas de guerra, armas de fuego y de atentar contra la integridad y la vida de otros ciudadanos. Y algunas otras personas que se supone que están vinculados con actividades delictivas. Son grupos de composición mixta. Entonces, el papel de la policía y de los grupos paramilitares ha sido la de la represión directa. Sin embargo, hay efectivamente graves denuncias que no han podido ser investigadas por la negativa del gobierno a que organismos internacionales de derechos humanos hagan esa tarea en relación a la participación del ejército. Se ha denunciado que efectivos militares participaron en la represión abierta de 2018 vestidos de civil y utilizando armas de guerra o facilitando armas de guerra a los grupos paramilitares. Y lo que sí es evidente es que todo el trabajo de inteligencia y levantamiento de información para los apresamientos, los secuestros y luego los juicios que se han realizado desde 2018 hasta hoy a personas de la oposición o vinculadas con grupos de la oposición ha sido en gran parte facilitado por las estructuras del ejército, particularmente la Dirección de Información para la Defensa, que es el aparato de inteligencia. Y pues finalmente, dos cositas que quisiera mencionar. Los paramilitares actúan a plena vista y paciencia de todas las autoridades públicas en Nicaragua. El ejército, el jefe del ejército personalmente ha negado la existencia de los paramilitares cuando pues se les ha visto en las calles portando armas de guerra y actuando con impunidad. Por otra parte, pues se ha negado el ejército a actuar, digamos, para controlar o para proteger a la población de la actuación de estos grupos. Y el último comentario que quisiera hacer con respecto a este punto es que todo el andamiaje jurídico que se comenzó a modificar del 2010 hasta la fecha, porque sigue todavía en proceso de cambio, y que tiene que ver con el sector de la defensa y con el sector de la seguridad, ha servido para legalizar las actuaciones de este sistema de represión y de vigilancia ciudadana tal a como está funcionando. Más allá de eso, no solo ha legalizado a estos aparatos, sino que también ha reconfigurado la naturaleza del régimen político y el modelo de Estado en Nicaragua. Y esto es un asunto que va mucho más allá, ¿verdad? Y es mucho más profundo porque efectivamente al cambiar la configuración del régimen político y del Estado está trastocando, digamos, el carácter democrático liberal que había tenido hasta hace poco y realmente le está dando la forma de un régimen y un modelo de Estado autoritario. Gracias. A ver, Leticia, ya nos compartía Elvira algunos elementos importantes y las particularidades propias que tiene las fuerzas militares en Nicaragua. Un punto importante es, por supuesto, la parte económica. Ahora bien, 11 años después del golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya, ¿tienen las Fuerzas Armadas ahora mismo un poder centralizado en las decisiones del país, incluyendo las de tipo económico, político, incluso ilegales y de control represivo de la población?
Bueno, yo creo que hay que tener en consideración 3 elementos para entender precisamente ese papel de las Fuerzas Armadas. El primero de ellos es el papel político que la Constitución de 1982 le otorga a las Fuerzas Armadas. Les otorga 2 elementos peligrosísimos para la democracia. Colocan a las Fuerzas Armadas como garantes del Estado de Derecho y como garantes de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Estos 2 elementos que están en la Constitución de la República violan un precepto fundamental de las Fuerzas Armadas, y es que son o deben ser una institución obediente, apolítica y no deliberante. Durante el golpe de 2009, las Fuerzas Armadas violaron este precepto y se convirtieron en una instancia política y muy deliberante. Pero en las elecciones de 2017, cuando se empezaba a cuestionar hasta la legalidad de la reelección, que era abiertamente anticonstitucional, las Fuerzas Armadas aparecieron muy deliberantes, planteando que eso era legal, y muy politizadas, defendiendo al partido político que impulsaba esta reelección. En segundo lugar, la misma Constitución de la República le atribuye a las Fuerzas Armadas tareas constitucionales de apoyo a otras instituciones civiles que con el paso de los años se han convertido en tareas permanentes. Entonces, hoy las Fuerzas Armadas no solo se ocupan de la seguridad, se ocupan de la salud, de educación, de actividades agrícolas, de energía, de construcción y de otro montón de actividades que comenzaron a apropiarse, desligando, si ustedes quieren, la responsabilidad de las instituciones civiles en conducir los temas relacionados con los que acabo de mencionar. Y un tercer elemento es que las Fuerzas Armadas están insertas en un proyecto político que supone 3 elementos. Control jurídico de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, control ideológico ejercido a través de las iglesias en general y muy en particular de las iglesias evangélicas y de los medios de comunicación corporativos. Y en tercer lugar, control represivo a través de militares y policía. Entonces, las Fuerzas Armadas forman parte de ese esquema de control que viene desde el Poder Ejecutivo, pero que no coloca a las Fuerzas Armadas como protagonistas. Hablamos de un proyecto político y en este sentido, rápidamente lo podemos caracterizar como un proyecto fuertemente centralizado en una sola persona, que es la que está al frente del Poder Ejecutivo. Segundo, subordinación total de las Fuerzas Armadas a ese proyecto político, eliminando el concepto tradicional de autonomía relativa de los militares con respecto a la conflictividad político-social. Tercero, anulación casi total del Estado de Derecho. El Estado de Derecho simplemente no funciona en el país, pero forma parte de este esquema o de este proyecto político que se ha impulsado en el país desde hace unos años. Y la cuestión de la criminalización de la protesta. Y en este sentido, no solo se trata de que los militares salgan a la calle a reprimir, sino que también está todo un andamiaje jurídico que viene desde la propia ley antiterrorista, en que cualquier persona que sale a protestar a las calles se convierte en un terrorista y se le aplican sanciones y penas gravísimas. Y este proyecto político también se produce en un contexto de desborde de la corrupción y narcotráfico en el país. En resumen, podemos decir, las Fuerzas Armadas siguen teniendo la misma función ideológica de antes, en tanto se critica, se cuestiona o se disputa el sistema político. Pero han pasado de identificar al enemigo de los sectores cuestionadores de ese orden político a los criminales. Simplemente aplican la vieja concepción del enemigo a una nueva concepción en donde ellos están desempeñando tareas policiales. Segundo, podemos afirmar
que mantienen una subordinación total a un proyecto político que les da privilegios individuales e institucionales. Tercero, se ha fortalecido un creciente proceso de militarización del Estado. Podemos ver que esto casi un retroceso a todo lo que antes se había avanzado, derivado entonces de múltiples tareas militares en el ámbito civil. Las Fuerzas Armadas no solo salieron de los cuarteles a desempeñar tareas policiales, sino que entraron a posesionarse de instituciones del Estado gracias a funciones otorgadas directamente por el actual presidente de la República. Esto se ha traducido en incremento presupuestario, adquisición de equipo militar a través del presupuesto normal, pero de una tasa de seguridad que la cubre una ley de secreto durante 30 años. Y quinto, que podemos mencionar que en el tema de la seguridad no hay que olvidar que los militares son formados para combatir al enemigo y los policías son formados para proteger a la ciudadanía. Por lo tanto, el punto clave a considerar es cuál es la diferencia entre tareas de conducción y tareas de apoyo. Si la Constitución dice tareas de apoyo, es porque son otras las instituciones que van a conducir. Entonces, militares conduciendo tareas policiales son una amenaza para la ciudadanía porque la miran como el enemigo a combatir. Pero militares desempeñando tareas políticas son una amenaza para la democracia en nuestro país. Interesante punto. Vamos a revisar también lo que sucede en El Salvador, volviendo un poco al tema de El Salvador, Nut, y es que recientemente el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que va a duplicar el número de militares de 20,000 a 40,000 para los próximos 5 años. Esto para hacerle frente al problema de las pandillas. A ver, ¿qué puede estar a la base, a su juicio, Nut, de esta decisión, no solamente de El Salvador, sino que como lo hemos visto con otros gobiernos centroamericanos, de priorizar a los militares para tareas de seguridad, aunque esto genere un desbalance en los ejércitos en la región y también en los tratados que han sido firmados en las Naciones Unidas? Bueno, se ha hablado de una equiparación de fuerzas en el sentido de la tropa versus los criminales, los soldados versus los pandilleros, el ejército versus los narcotraficantes y los contrabandistas. Y se habla de esta equiparación de fuerzas para que el Estado pueda responder adecuadamente a estas amenazas. Es decir, se piensa que, de nuevo, desde una perspectiva militar, se necesita suficiente fuerza de armas y fuerza de tropa para responder ante estas amenazas de tipo criminal. Es decir, si hay 50,000 pandilleros, pues digamos que se pueden requerir 50,000 efectivos del gobierno para hacerle frente. Se argumenta también de que es más rápido entrenar a un soldado que a un policía. Eso es muy cierto. Un policía ahora tiene que graduarse de la Academia de Seguridad Pública, mientras que un soldado se puede preparar en cuestión de 3-4 meses, como parte del entrenamiento regular que reciben los nuevos soldados. También se sabe que un soldado gana menos, quizá bastante menos que un policía. Es decir, dentro de este argumento, pues se puede decir que se puede desplegar más tropa en menos tiempo a menor costo que a un número equivalente de efectivos de policía. Pero después caemos en la eterna discusión sobre si un ejército es el medio más adecuado para enfrentar el delito o el delito común. La mayoría de países mantienen políticas de segregación estricta de las funciones militares y las funciones policiales. Aún en el caso de policías de origen militar, como los carabineros en Italia y en Chile, la Guardia Civil en España y la Gendarmería en Francia. Estas son policías nacionales que están a veces administrativamente o presupuestariamente bajo
el Ministerio de Defensa correspondiente, pero que también son dirigidos o fiscalizados por otras instancias como el Ministerio del Interior o de tipo más bien civil, que no tiene que ver con la defensa nacional. En El Salvador, por cierto, durante muchos años antes de la guerra, ese fue el modelo que imperó. Es decir, un ejército bajo la dirección, por supuesto, de un ministerio de guerra o de defensa, pero también una Guardia Nacional y una Policía Nacional que terminaron estando bajo el control de oficiales del ejército, pero que en principio se pensaban como instrumentos de acción policial que no estuvieran vinculados directamente a las tareas de defensa nacional. Pero en casi todos los países centroamericanos antes de los conflictos armados de la década de los 80, no ha sido el caso de que haya habido una segregación entre las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Y aún en los casos de Panamá y Nicaragua, donde no había policía nacional propiamente, la Guardia Nacional en ambos casos, la Guardia Nacional somocista en Nicaragua y la Guardia Nacional en Panamá, cumplían ambas funciones de ejército y policía simultáneamente. No había policía nacional. Eso ha cambiado en todos los países ahora. En todos los países centroamericanos ahora hay una policía nacional, civil o no civil, y un ejército nacional, con la excepción, por supuesto, de Costa Rica. Estas policías civiles que se crearon después de en la década de 1990, se establecieron y empezaron a operar en situaciones de creciente inseguridad real o percibida, lo que ha provocado llamados de políticos, población civil, de quizás mayorías de la población, de que es necesario aplicar medidas de mayor fuerza represiva. Es así como hemos tenido pues las manoturas, las supermanoturas, hemos tenido soldados acompañando a policías en labores de patrullaje y persecución. Es decir, se ha recurrido en todos los países de Centroamérica a los ejércitos para que apoyen a los policías. Pero también es cierto que el incremento, bueno, aparte de que este incremento de tropa dedicado a labores policiales pueda ser realmente eficaz, tenemos que también contemplar de que el aumento de tropa en un país puede generar preocupaciones en los demás, en el sentido de que históricamente las Fuerzas Armadas en Centroamérica han estado vigilantes ante el poderío bélico de los países vecinos, ¿no? Es por eso que debemos estar atentos a una posible carrera armamentista en la región. Cuando un país adquiere pertrechos militares de última o de reciente tecnología y los demás lo ven con preocupación, la compra, digamos, de tanques pesados, la compra de aviones a reacción, la compra de misiles o drones, todo esto, aunque no creemos que se vayan a usar, los ejércitos, no obstante, están pendientes de esto porque al fin de cuentas tienen que prepararse para eventualidades de este tipo, aunque, repito, no se anticipan guerras en Centroamérica entre países. Pero bueno, lo cierto es que la cuestión militar tiene que verse en este doble sentido, desde un aspecto, digamos, puramente militar, el aspecto de la defensa y la soberanía del territorio nacional, y desde la perspectiva, claro, de la seguridad interna, cuál es la seguridad pública de la ciudadanía y, por supuesto, también en relación a la defensa del sistema político democrático. Sí. Bien, Otto, para ir ya concluyendo este conversatorio, ¿qué fenómenos en la frágil democracia que tiene Guatemala constituyen las principales expresiones sobre el uso político que tienen las fuerzas militares en este país que no corresponden a su verdadero rol constitucional? Bueno, en el caso de Guatemala, y si comparamos con Honduras, las funciones no militares que están realizando los militares son mucho menores. Honduras es lógicamente está atravesando por un momento en donde se le delegan
una cantidad de funciones que son pues escandalosamente no militares y que las cumplen las Fuerzas Armadas. En el caso de Guatemala eso ha cambiado muchísimo, se han concentrado en las tareas de seguridad, fundamentalmente narcotráfico, patrullajes, barrios complicados, los recientes y que están muy de moda ahora, eh, quizá tomados del modelo colombiano de policía, estos operativos de saturación, ¿no? De llegar, estar un par de horas, salir. Eh, y también, por ejemplo, han tomado muchas funciones con el tema migratorio. Es decir, el año pasado pudimos ver cómo fueron los caiviles, operativos dirigidos por caiviles, que frenaron el avance de las caravanas provenientes de Honduras, caravanas de migrantes. La primera de ellas fue una tarea, una acción, se puede decir, exitosa en el sentido de que no tuvo ningún incidente en materia de violencia ni violaciones a derechos humanos, nada por el estilo. La segunda no, la segunda se salió de las manos y sí, pues hubo ya represión, personas golpeadas, casas, etcétera. Lo cual ha generado y genera permanentemente un debate, incluso adentro del mismo ejército, con voces muy críticas, muy asentadas, muy críticas, diciendo el daño que esto produce a la institución. Yo puedo redondear esta idea diciendo que si bien durante el proceso de paz la intención era proteger a la autoridad civil, a los gobiernos civiles de las intenciones de distorsión autoritaria provenientes de militares de línea dura, actualmente podemos invertir esa aseveración diciendo ahora toca proteger a los militares que quieren respetar la institución armada de civiles de línea dura, es decir, civiles que ya no solamente quieren distorsionar la función de los militares tanto por motivos simbólicos, algo muy importante como lo que ocurrió durante el gobierno de Jimmy Morales, cuando en su anuncio de la expulsión de la CICIG aparece acompañado en la parte de atrás con la plana mayor del ejército. Una acción evidentemente simbólica, política, muy dañina para la institución, muy criticada, pero también en términos operativos, es decir, el utilizar la fuerza militar para labores de contrabando, de drogas y demás acciones de corrupción. Por supuesto, hay militares que ganan con esto, sin duda alguna, pero lo que no se puede decir es que esto sea una acción institucional tomada con esa orientación. Entonces, digamos que esa es una distinción importante. Y finalmente, para cerrar, retomando un poco la idea de Knut, eh, los militares cumplen una función muy importante en estos países y se puede sacar una relación que va más o menos así, es decir, a menor legitimidad, menor confianza y menor capacidad de gobierno a través de las autoridades civiles y dentro de las normas de derecho y democráticas, mayor necesidad de tener esta presencia simbólica, latente, de un ejército que siempre va a estar alimentando la narrativa de guerra. Y la historia está plagada de ejemplos y es la constante de que la narrativa de guerra, si bien es cierto, y las guerras y por lo tanto los militares causan una enorme destrucción en la humanidad, pero también son un factor de cohesión inmenso en los países. Entonces, el aludir permanentemente a esta necesidad de tener militares para enfrentar, para hacer la guerra contra la pandemia, la guerra contra las pandillas, la guerra, eso al final de cuentas termina generando permanentemente esta necesidad de sentir que estamos en una situación permanente de incertidumbre y miedo, en la cual estamos, pero que existe esta institución poderosa que está preparada, que está lista, que está detrás, permanentemente amparada por los valores más esenciales de la sociedad y que va a resguardar por encima de todo la integridad de sus ciudadanos. Un poco esa narrativa en nuestros países permanece y es un elemento fundamental en la escasa legitimidad que estos gobernantes generan hacia sus acciones, desde entregar una bolsa de ayuda en asistencialismo hasta poner las vacunas. Eso tiene un elemento simbólico muy importante en nuestras sociedades. Y eso no ha sido sustituido por otro tipo de símbolos, de referentes, de cohesión
democráticos, que sean basados en principios democráticos no militares y que cohesionen a la sociedad en torno a un sistema de valores que no sean los verde olivo. Y eso, pues, lógicamente, no ha cambiado. Más allá de las funciones concretas que hacen, es esta presencia permanente a la cual se recurre, ya sea de manera operativa en momentos de crisis o bien de manera simbólica. Y eso, pues, tiene que ser alimentado, bien como lo dijo Knut Walter, un buen militar no se va a conformar con la coyuntura, sino va a pensar hacia el futuro. Y lógicamente siempre la posibilidad de una carrera armamentista existe.